Hermanos amados, que la paz de Dios esté con ustedes en este día sábado, una bendición enorme salida del corazón de Dios para sus hijos, un día de descanso para regocijarnos, para tener comunión con Jesucristo y con el Padre y para tener comunión unos con otros. Mis queridos hermanos, hoy había tenido yo la intención de darles un sermón sobre las tendencias proféticas actuales que estamos viendo de forma cada vez más dramática, como los contendores de la Tercera Guerra Mundial, que anuncia verdaderamente al poco tiempo de iniciar el retorno de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, el Espíritu de Dios me guió por otros rumbos y reflexionando pensé, faltan escasamente 7 semanas para la Pascua, hermanos. Y yo necesito aprovechar este tiempo, según Dios nos lo ordena, para darle a su pueblo, aunque como un simple intermediario, en las manos de Dios, el alimento a su tiempo. El tiempo ahora exige, hermanos, un tiempo de preparación diligente, ya que vemos que el día se acerca. Las señales se van haciendo cada vez más evidentes. Ya tendremos la oportunidad de estudiar un poco más, cosas que de hecho ustedes ya han recibido, pero como es tiempo ahora en que se acerca la fiesta de la Pascua, cumplimos la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, inspirada por el Padre, en que es necesario darle a su pueblo el alimento a su tiempo. ¿En qué tiempo estamos, hermanos? Ahora es el tiempo de examinarnos antes de la Pascua. Recuerde que en el Evangelio de Juan se menciona cómo los judíos subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Era una purificación física, pero todo lo que está escrito es una lección para nosotros y nosotros debemos examinarnos para tener este templo nuestro en buenas condiciones para conmemorar ese pacto maravilloso en que Jesucristo con su sangre, aquella noche de la Pascua, y la palabra purificación y la palabra pacto son lo mismo, purificó el templo nuestro de obras muertas. Nuestra conciencia ha sido purificada por la sangre de Jesucristo para poder albergar su presencia y la presencia del Padre en nosotros. Debemos estar cada vez más conscientes de esa realidad, hermanos, de que Jesucristo y su Padre literalmente moran dentro de nosotros por medio de su Espíritu y tienen una comunicación directa con el tercer cielo, que la tenemos nosotros cuando queremos utilizar ese privilegio, que espero que seamos diligentes en utilizarlo. Así, mis queridos hermanos, que yo quisiera ahora, puesto que es tiempo para examinarnos, para preparar este templo nuestro, para conmemorar ese hecho maravilloso en el cual Dios el Padre permitió y ordenó la muerte de su propio Hijo para podernos rescatar y podernos dar vida eterna, que Él y su Hijo, que entonces era el Verbo de Dios, planearon desde antes del principio de los siglos y ahora está en pleno cumplimiento con nosotros. Así que los invito, hermanos queridos, a que veamos la exhortación que se nos da en la segunda epístola a los Corintios. Vamos a dirigirnos primero al capítulo 13. Por medio del apóstol Pablo, Dios nos exhorta aquí. Segunda epístola de los Corintios, capítulo 13, y veamos el versículo 5. Segunda Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y está hablando a miembros de la iglesia. O sea que nos está hablando a nosotros, hermanos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. O sea que es una exhortación verdaderamente
poderosa para nosotros en estos momentos en que nos preparamos para la Pascua, el examinarnos y saber que la presencia de Jesucristo y el Padre está en nosotros. Hermanos, respetamos esa presencia, llevamos cada pensamiento cautivo a la obediencia del Padre de Jesucristo, a medida que se hace más clara esa noción o ese conocimiento asombroso de que la presencia de Jesucristo y del Padre mora dentro de nosotros, hermanos. Se crea un santo temor de respeto a esa presencia dentro del templo de nuestro cuerpo. Y por eso hoy Dios nos exhorta, hermanos, a que nos examinemos, a que avivemos el fuego del don de Dios, que es la presencia de Dios en nosotros, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 1 y versículo 6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Tenemos que hacer patente, evidente, perceptiva la presencia del Padre y de Jesucristo dentro de nosotros. Eso crea un santo temor que nos guía hora tras hora, día tras día, en el camino recto, caminando en el temor de Dios hacia su reino, que ya está hoy un día más cerca. Un día más cerca y un día menos que pasará antes de que sea establecido, mis queridos hermanos. Ahora les pido que en la misma epístola, capítulo de la segunda epístola a los Corintios, se dirijan, por favor, hermanos, al capítulo 12 y veamos la advertencia también que por medio del apóstol Pablo nos llega, porque somos dados, hermanos, a este tipo de situaciones. Y cada año debemos haber progresado, como lo hemos estudiado muchas veces, que el fruto del Espíritu sea cada vez más evidente. Veamos en el capítulo 12, un poco antes de lo que acabamos de leer, y en el versículo 20, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales no os halle tales como quiero. Pablo teme que vaya y encuentre cosas que no quiere encontrar. Y dice, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Porque él tiene la obligación delante de Dios de corregir y reprender amorosamente, pero verdaderamente, indefectiblemente, que haya entre vosotros contiendas. ¿De dónde vienen las contiendas? Ahora lo vamos a estudiar, hermanos. Que haya entre vosotros contienda. Vamos a buscar la raíz de estas cosas. ¿Dónde está? Algo que hay que erradicar de nuestro ser, hermanos. Aunque tenemos esa ley en nuestros miembros, hay que mantenerla muerta por medio del poder del Espíritu. Hacer morir todo lo terrenal, contiendas, que no salga de nuestra boca nada por vanagloria, ni por contienda. Envidias. ¿De dónde viene eso, hermanos? Iras. Divisiones. ¿De dónde vienen las contiendas y las divisiones, hermanos? Vamos a ver dónde está la raíz de todo esto. Y nuestro deber urgente, hermanos, de hacerle frente a estas cosas y de eliminar la causa en nosotros, con celo, con fervor, hermanos, en una época en que la tibieza reina en la mayor parte del pueblo de Dios sobre la tierra. Así está escrito. En esa época vivimos, pero tenemos la opción de vivir diferente. Maledicencias. ¿De dónde vienen las contiendas y las maledicencias? Sentarnos como jueces a criticar a los hermanos, a criticar a los ministros, a criticar, hermanos. Ese es el espíritu que hoy reina en las iglesias de Dios. Yo no voy a decir en todos los lugares, pero hoy eso prevalece tristemente, hermanos. Por eso la época en que vivimos y en que el remanente de Filadelfia convive con la era de Laodicea, que significa el pueblo critica, el pueblo decide, el pueblo juzga.
Y esto es exactamente lo que Pablo nos está mencionando y hoy se aplica de manera bastante práctica en nuestros días, hermanos. Divisiones, maledicencias, murmuraciones. ¿Qué fue lo que Dios tanto aborreció en el pueblo cuando salió de Egipto, hermanos? Las murmuraciones. ¿Quién fue el que empezó esto? ¿De dónde vienen las murmuraciones? Es de un estado interior, hermanos, que tiene una raíz que hoy vamos a examinar un poco con la ayuda de Dios, para ver la causa central de todo esto que estamos mencionando, para hacerle frente, hermanos, e implorar la ayuda de Dios, sin la cual nada podemos hacer, pero confesando nuestras faltas. Dios dice cuando habla de su carácter en el capítulo 34 del Éxodo, o 33, les pido que vayamos allá por un momento porque esta escritura es muy importante. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios no cambia. Dios es misericordioso, pero para aplicar la misericordia hay una condición, hermanos. Veámoslo aquí en el capítulo cuando Dios le menciona, es el capítulo 34 del Éxodo, donde Dios se manifiesta una vez más ante Moisés, aquel hombre que hablaba con Dios cara a cara. Hoy prácticamente lo podemos hacer, hermanos, el apóstol Pablo lo dice, pero no voy a meterme por ese lado ahora. Pero vemos como en un espejo el rostro de Dios. Y podemos hablar con Dios cara a cara, tenemos acceso a su presencia si activamos el Espíritu. En el capítulo 34, versículo 6 dice, y pasando el Eterno, Éxodo 34, 6, por delante de él, por delante de Moisés, proclamó, el Eterno, fuerte, misericordioso. ¿Qué quiere decir? Perdonador, paciente y piadoso, tardo para la ira. He ahí el carácter que nosotros debemos reflejar si somos conscientes y tenemos presente la presencia de Dios, vaya la redundancia, dentro de nosotros. Lo digo para mí mismo, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero esto nos debe crear ese santo temor. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, ya lo está diciendo en 3 veces, es parte esencial del carácter de Dios, sin la cual no podemos nosotros presentarnos a la Pascua. Si no tenemos misericordia con los que nos han ofendido, hermano, vamos a tomar la Pascua indignamente, porque vamos a tomar la Pascua en pecado. El que no perdona, Dios no le perdona los pecados. La ecuación es muy sencilla. Y al que no pide perdón tampoco, porque le dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y reconcíliate primero y después ven y presenta tu ofrenda. O sea que es esencial para tomar dignamente la Pascua, de haber perdonado a los que nos han ofendido, de todo corazón como Dios nos perdona, y de pedir perdón si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros. Luego dice, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia. 4 veces van que dice esta palabra. Ay de nosotros si no reflejamos eso, hermanos. Que guarda misericordia a millares, que quiere decir por 1000 generaciones. Que perdona la iniquidad. Gracias a Dios, hermanos. Nadie se justificará delante de Dios. Ningún ser humano. O sea, necesitamos el perdón. ¿Quiénes no somos para no perdonar? Si todos hemos ofendido. La rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La palabra ahí malvado es mejor traducida, por ejemplo, si ustedes miran otras versiones, la King James en inglés dice, de ningún modo dará por inocente al culpable. Esa es la palabra que ven, pónganla ahí, no se les olvide. Ahora, ¿cómo deja uno de ser culpable? Cuando confiesa su culpa y le pide a Dios misericordia. Porque el que encubre los pecados no prosperará. Y este es tiempo de examinarnos
a ver si estamos encubriendo algo que no queremos confesar delante de Dios o delante de alguien a quien hemos ofendido. A lo mejor somos demasiado orgullosos para ir a pedir perdón, creyendo que vamos a perder nuestra dignidad, cuando el que se ensalza será humillado, y el que se humilla y pide perdón será ensalzado. Pero nuestra naturaleza nos dicta otra cosa. Pero sabemos lo que la presencia de Dios en nosotros nos dicta, que actuemos como Él actúa. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Estoy repitiendo aquí la ley, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Dios es inmensamente misericordioso, lo cual significa perdonador, pero no da por inocente al culpable. Quiere decir, el que no reconozca su falta y la presente delante de Dios, Dios no se la va a perdonar. Hay que confesarla, hay que reconocerla. Si no, no hay perdón. Y si no lo hacemos, examinándonos ahora y pidiéndole a Dios que nos muestre aún lo que se nos oculta, porque no siempre podemos vernos. Yo diría, rara vez nos vemos como somos, hermano. Hay otros que nos dicen, oye, no te ves como eres, y tienen la razón. Y nos cuesta trabajo aceptarlo. O sea, hermanos, que es importantísimo para poder alcanzar la misericordia de Dios reconocer nuestras fallas. Volvamos otra vez a 2 Corintios para que concluyamos esos versículos ahí y tomemos en serio este llamamiento, hermanos, y esta oportunidad de celebrar la Pascua, y que Dios nos pide, nos exige que la celebremos dignamente, habiéndonos examinado y habiéndonos arrepentido, reconociendo nuestras faltas. Recuerden, leamos otra vez aquí, versículo 21, 2 Corintios 12, 21, 2 Corintios 12, 21, que cuando vuelva no me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Ahí está, hermanos. O sea, el pecado continúa. Mientras uno no tenga el valor de reconocerlo y de humillarse, hermanos, el pecado continúa. No se han arrepentido de la inmundicia y fornicación. Hablamos ya hace poco, espero que hayan oído el sermón sobre verdaderamente por qué es tan grave el tema de la pornografía. Se los di desde México y lo vamos a poner en disco y a mandarse a los hermanos. Les expliqué la esencia de eso, es una infidelidad al pacto matrimonial con Jesucristo, que disuelve el pacto matrimonial cuando se vuelve una práctica y no hay un arrepentimiento y un cambio definitivo. Vamos a parar el lago de fuego. Así de sencilla la ecuación, hermanos, y toca decirlo. Y lascivia, la lascivia es la obsesión que produce la pornografía. Hasta los franceses se asustan, que son tan sensuales por naturaleza, de ver la obsesión, y ellos mismos lo llamaron en la revista esa que recibo yo de allá, Le Nouvel Observateur, lo llaman una esclavitud, porque se vuelve una obsesión de la cual no son capaces de liberarse y necesitan tratamiento psiquiátrico, hermanos. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros y aún peor. O sea que es tiempo de examinarnos. Ahora bien, repito, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Ahora miremos otra vez para que veamos la seriedad que implica lo que estamos a punto de celebrar para no tomarlo a la ligera. Vamos a la primera epístola de los Corintios y capítulo 11. Primera Corintios, capítulo 11. Primera Corintios, capítulo 11 y versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En lugar de rescatar los pecados,
lo condena por sus pecados, por tomarla indignamente sin haberse arrepentido. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, repite aquí, esta es la primera epístola que les mandó a los de Corinto, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, y esto tiene dos significados. Naturalmente, ese pan representa el cuerpo de Cristo, lacerado, golpeado, para nuestra sanidad, como que es consecuencia de nuestros pecados o nuestras enfermedades también. Y luego dice, el que come sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que aquí se incluye también el derramamiento de la sangre. Ahora, el cuerpo del Señor es la iglesia. Si yo me presento a tomar la Pascua y tengo un conflicto con alguien y yo no lo he resuelto, hermanos, no estoy discerniendo a esa persona como parte del cuerpo de Cristo, del cual yo también soy parte. Es una falta de discernimiento. Es un acto verdaderamente que es una ofensa muy grande a los ojos de Dios, porque si uno no perdona, Dios tampoco le perdona. Ahí está, en Mateo 6 y en Marcos está por todas partes ese principio, y en Mateo 18 también. Y por el otro, si yo sé que alguien tiene algo contra mí y no he ido a reconciliarme con él, también le estoy tomando indignamente, porque estoy tomando la ofrenda sin seguir las instrucciones precisas de Jesucristo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, quien dice, ¿yo qué? Aquí vengo como cada año vengo y me siento aquí y no me he examinado y no he hecho lo que Dios me dice que haga. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay gente que en Corinto hubo gente que murió prematuramente por falta de discernimiento, por no poner por obra las instrucciones que Dios da, mis queridos hermanos. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, ¿qué es la raíz que hay detrás de todo esto? ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué no lo hacemos como deberíamos de hacerlo? Yo sé que muchos lo hacen y andan en el temor de Dios. ¿Dónde está la raíz de todo eso, hermano? ¿Cuál es esa raíz que debemos examinarnos a nosotros mismos ahora? ¿Cuál es esa parte que Dios abomina, hermanos? Que Dios aborrece. Y que si la dejamos echar raíz dentro de nosotros, hermanos, es una ofrenda a la presencia de Dios en nosotros. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pues se trata del orgullo, hermanos. El orgullo. La soberbia. Todos la tenemos, hermanos. Algunos la tienen más dominada que otros, pero que sale, cuando uno medio le da rienda, sale a relucir. Porque es parte de la naturaleza del diablo que está en nosotros. Hay una ley en nuestros miembros. Y Dios ha permitido que esté ahí para que la hagamos morir. Por eso digo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque adentro lleva raíz o esa contaminación del orgullo que se generó con Satanás el diablo. Y todos lo llevamos adentro, yo el primero. El que diga que no lo tiene, como dijo alguien por ahí, hermanos, y que mucho tiene uno que aprender, dijo, Mario está orgulloso de su humildad. Hermanos queridos, o sea que es un tema crucial y es un tema difícil, porque ¿cómo se deshace uno del orgullo? Como ustedes bien saben, les he contado varias veces la anécdota de Benjamin Franklin, que puso una lista de virtudes que quería desarrollar en su vida. Entre ellas estaba decir siempre la verdad. Empezó a trabajar en eso y al cabo de 6 meses o un año se felicitó porque había logrado
decir siempre la verdad en todo ese periodo de tiempo. Había otro en que dijo, voy a desarrollar la diligencia, levantarme temprano todos los días para ser más productivo, y lo logró. Luego dijo, voy a desarrollar la lealtad, en no hablar por la espalda de nadie, en ser leal a los que están por encima de mí, y también lo logró. Y después se puso a trabajar en la humildad, y voy a desarrollar la humildad, y empezó a trabajar en la humildad, y al cabo de 6 meses dijo, aquí el problema con esto es que cuando yo creo que ya soy humilde me siento orgulloso de ser humilde, y ahí queda todo destruido. Entonces el único que nos la puede dar verdaderamente es Dios, viviendo en nosotros. Porque Jesucristo es humilde. Dios es humilde. Jesucristo lo dijo literalmente. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El orgullo y la vanidad y la soberbia no vienen de Dios. Vienen de otra parte. Ustedes saben de dónde viene. Entonces, ¿qué es el orgullo? ¿Cómo nos explica la Biblia la esencia de lo que es el orgullo, hermanos? Vamos a buscarlo. Que Dios mismo nos lo explique, y les pido que nos dirijamos al capítulo 28 del libro de Ezequiel. El capítulo 28 ustedes ya lo conocen, lo citamos con frecuencia, pero ustedes saben que las facetas de la palabra de Dios alumbran en todas las direcciones y uno siempre puede ver una nueva faceta, una nueva ilustración. ¿Qué es el orgullo, hermanos? Es bueno preguntarse, ¿qué es? Hermanos, el orgullo es un engaño. ¿Y quién se lo inventó? ¿Quién fue el primero que lo produjo? El gran engañador. Y Dios dice que los malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, ¿dónde dice Dios que el orgullo es un engaño? Vamos a verlo. El orgullo, francamente, es creerse uno lo que no es, hermanos. La humildad es la verdad. El que es orgulloso se cree algo que no es. Se da ínfulas, como dicen, o aires. Se infla y verdaderamente no es lo que cree que es. Y vamos a ver lo que eso genera. Eso genera contienda, hermanos. Vamos a verlo aquí explicado por la palabra de Dios. Vamos a ver primero un ejemplo humano donde Dios nos demuestra que el orgullo es un engaño, que es creerse uno lo que no es, tener un concepto de sí mismo más alto del que verdaderamente debe tener. Ahora, ¿qué es la humildad? La humildad es una percepción sana de la realidad, hermanos. La palabra humilde viene de humus, que significa tierra. Y la palabra ser humano viene también de la misma raíz, significa tierra. Una persona humilde tiene muy presente en su mente, yo soy polvo de la tierra. No me puedo dar aires de lo que no soy. Y sobre todo que tenemos una existencia muy transitoria. Por ejemplo, veamos lo que dice aquí Isaías, en el capítulo 40, Isaías, capítulo 40, sí, cómo no, versículo 6. Dice Isaías 46, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Lo que ahora estamos diciendo aquí, hermanos. Que toda carne es hierba. Dice, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Eterno sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces hay que, miremoslo otra vez, para ir pensando también en la contraparte de lo que es el orgullo. Veamos cómo el apóstol Santiago también repite lo mismo en el capítulo 1 de la epístola de Santiago. Vamos a volver a Ezequiel 28, me perdonan, hermanos, pero aquí me tocó insertar esto, que a medida que avancemos vamos a volver otra vez.
a la línea central. En Santiago capítulo 1 y versículo 9, Santiago, primera epístola, o la única epístola que tenemos de él, 1:9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque, como dice el Salmo 113, Dios nos sacó del muladar para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Eso lo experimentamos de una manera o de otra, y todos de la misma manera, por pobre y humilde y despreciable a los ojos del mundo que sea nuestro origen. Dios nos ha llamado para regir el mundo, para ser la realeza del mundo de mañana. Hoy en día, ¿cuánto en todas las revistas esas que venden en los supermercados están pendientes de lo que hace la realeza? Aquellos que la gente admira por su posición, por su belleza, será algunos de ellos. Hermanos, nosotros, Dios nos ha llamado a regir al mundo de mañana y a estar por encima de toda la realeza, toda la sangre azul, como la llaman, de este mundo. O sea que Dios nos ha exaltado, pero debemos de sentir profunda humildad porque nos sacó del muladar. Ahora nos pudo haber dejado y llamarnos después. Entonces dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Vamos a ver que hay tres elementos principales que causan orgullo. Uno de ellos es la riqueza. Pero no solamente la riqueza económica, la riqueza intelectual, el conocimiento, aún el conocimiento espiritual, cuando no se pone por obra, se convierte en orgullo. Como dice, el conocimiento envanece, 1 Corintios 8, versículo 1 y 2. Y el amor edifica. Luego dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. No era sino apariencia nomás. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Si permanece en su orgullo, naturalmente, si no tiene un corazón de niño, un corazón humilde. Ahora veamos más aquí acerca del orgullo, volviendo a Ezequiel capítulo 28. Vamos a ver, mis queridos hermanos, a responder la pregunta que les hice al principio. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es un engaño. Vamos a ver cómo Dios mismo nos lo describe aquí. Primero lo vamos a ver con el príncipe de Tiro, que era un ser humano, figura de la bestia que pronto está por aparecer en el escenario del mundo. Y vamos a ver cómo el orgullo lo engaña y cree que es lo que no es. Y vamos a ver cómo Lucifer, que es el que está francamente viviendo dentro de ese ser príncipe de Tiro, como va a estar poseyendo a la bestia dentro de poco tiempo, lo vamos a ver. También él es víctima del engaño. Él está engañado y todavía lo sigue creyendo, hermanos. Es asombroso. Alguien dirá, pero ¿cómo es posible? Es posible. Él quiere ser Dios, él quiere sentarse sobre el trono del universo y todavía va a tratar de hacerlo una vez más. Dentro de poco tiempo, hermanos, cuando se desate una persecución contra la iglesia, sabemos que Satanás habrá intentado ya por última vez tomarse el trono de Dios, y esa va a ser la señal de que el tiempo del fin comienza. Tenemos razones para creer que es el principio de los 1335 días. Por eso baja con gran ira cuando es rechazado por Miguel y sus ángeles, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuál poco tiempo? Le quedan 1335 días antes del retorno de Cristo y a los 10 días después del retorno de ser puesto 1000 años bajo tierra. Pero aún va a tratar de impedir ese regreso. Aún va a tratar de tomarse el trono de Dios. Luego está engañado todavía. Aunque oiga lo que estamos diciendo aquí, todavía lo va a hacer. Ahí está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Ustedes lo pueden ver. Que aún va a tratar de tomarse el trono de Dios otra vez. Y volver a... Está convencido de su propia idea, hermanos. Y nosotros en muchos aspectos de la vida nos pasa lo mismo, hermanos. Como digo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero es necesario que hagamos frente a este tema antes de la Pascua. Veamos entonces cómo el orgullo es un engaño. Capítulo 28 del libro de Ezequiel, vamos a empezar a leer el versículo 1. Y Dios vino a enseñarnos la verdad. Y como ya les dije, la verdad es la humildad.
¿Y qué es la humildad? Que somos como una flor que en la mañana florece y a la tarde se marchita. O que somos simplemente polvo de la tierra, porque la flor una vez que se marchita, ¿qué se vuelve? Se vuelve polvo. Igual que el cuerpo nuestro cuando vuelve a la tierra, vuelve al mismo polvo de donde fue tomado, tal como Dios lo declaró desde el principio. Adán significa tierra, barro, y somos hijos todos de Adán. Pero sigamos leyendo aquí, capítulo 28 de Ezequiel, hermanos. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, esta es la bestia. Así ha dicho el Eterno el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Una vez más, se fue más alto donde debería de estar. Y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado. Aquí está hablando de la bestia que cuando se tomen a Jerusalén se va a sentar en el lugar donde estaba el arca. Ahí lo dice aquí, esto es un lenguaje profético. La bestia se va a sentar allá, como no pudo tomarse el trono de Dios, entonces fue lanzado a la tierra y sabe que le queda poco tiempo. Y al cabo empieza entonces la persecución contra nosotros y a los 75 días entra Satanás metido dentro de la bestia, como estuvo metido dentro de Adolfo Hitler, entra a Jerusalén. Después de haber detenido los sacrificios que fueron detenidos 30 días antes, todo eso lo sabemos, hermanos, yo se los he explicado y los ministros se los han explicado. No tenemos excusa, tenemos el cuadro muy claro en la mente. Entra y ¿dónde se sienta? En el templo de Dios. Y se va a sentar en el lugar donde estaba el arca de Dios. Y va a sentir que algo logró, porque fracasó pocos días antes en su intento de tomarse el trono de Dios en los cielos. Cada vez más claro. Espero que esto les quede claro en la mente, hermanos. Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses? Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No voy a ir allá para no retrasarlos más en el avance del tema. Pero ahí lo pueden buscar, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahí está descrito lo que está aquí. Dice, en medio de los mares. ¿Dónde dice Daniel que va a levantar su trono? Entre los mares en el monte glorioso. ¿Cuál mar? El mar Mediterráneo y el mar Muerto. Entre esos dos mares está Jerusalén. Y en Jerusalén se va a reiniciar los sacrificios y va a haber un templo o va a haber un santuario en el lugar santo. Jesucristo dijo, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo. O sea, va a haber un templo o va a haber un lugar donde se van a llevar a cabo los sacrificios tal como se llevaron a cabo en los días de Esdras. Y se llamaba la casa de Dios aún antes de que hubiera casa de Dios. Todo esto lo recuerdo, hermanos, porque es mucha la información que tenemos. Y tenemos que responder por eso. Estoy sentado en medio de los mares. Lean capítulo 11 de Daniel. ¿Dónde va a levantar su trono? La sede de su gobierno, entre los mares, en el monte glorioso y santo. Daniel 11, está ya al final del capítulo. No voy a ir allá porque no estamos en el tema aquí de estar explicando esto, pero se los menciono para que vean que cada vez entendemos más. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Luego, el orgullo es un engaño. La bestia, influida por Satanás, que también cree que él es Dios, pues es el Dios de este mundo, pero quiere ser el Dios del universo y de toda la creación. No se le ha quitado la idea de la cabeza. Está engañado. Y siempre ha fracasado y va a volver a fracasar y va a seguir creyendo su engaño. Pues has puesto tu corazón como corazón de Dios. O sea que el orgullo es un engaño, es creerse uno lo que no es. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Entonces, primero que todo, el orgullo es un engaño. Es creerse uno. Tú siendo hombre le dice a la bestia, te pones como corazón de Dios, te crees ya inmortal. Perfectamente engañado por Satanás. He aquí tú eres más sabio que Daniel. O sea que el conocimiento envanece. La sabiduría, cuando se trata de la Biblia, como se los expliqué también, es conocimiento de la palabra de Dios y aplicación de la palabra de Dios.
La bestia va a tener conocimiento de cómo se manejan las finanzas del mundo y cómo puede sacar el máximo de provecho en el menor tiempo posible. Porque va a ser su Dios. Y va a tener gran habilidad que el diablo le va a transmitir. O sea que esta sabiduría no es la misma sabiduría de Daniel, pero es una sabiduría de un conocimiento de cómo manejar y manipular las cosas para lograr una prosperidad jamás vista en la historia del mundo que se va a ver durante 2 años y medio. Después de que entre en Jerusalén y se establezca el reino de la bestia, y al 3er año es cuando empiezan a sonar las trompetas y Dios empieza a intervenir directamente. O sea, va a durar 3 años y medio en total el reino de la bestia. Y aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. O sea que el diablo sabe muchas cosas y se las va a transmitir a la bestia. Hay gente que cree que tiene poderes divinos y a veces lo confunde, y con mucha frecuencia, yo diría casi en todos los casos, porque tiene influencias de demonios que les dicen cosas que los demás no saben y se empiezan a creer lo que no son. Y hasta pueden predecir ciertas cosas y empiezan a creer que es que Dios los está utilizando. Es como el diablo engaña. No se dejen engañar. Continuamente oigo de casos así, de gente que está bajo influencia de demonios y sabe cosas que los demás no saben porque el demonio se las sopla. Y a veces puede predecir ciertas cosas, pero el orden de los sucesos, como van a ocurrir en el mundo, únicamente Dios los puede predecir, hermanos. Es una de las pruebas de Dios. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Una vez más, la riqueza normalmente produce orgullo. Una persona rica se cree más de lo que es. Y ustedes miren el caso. Y no necesitamos ser millonarios para creernos más de lo que somos, hermanos. Por la peor aplicación de esto ahora. Díganme el dedito ahí para que vean que estamos hablando de temas de la iglesia de Dios, donde hay muy pocos millonarios. Pero vamos cómo ese tema se aplica a nosotros hoy. En el capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a volver ahí a Ezequiel. Fíjense lo que dice ahí. 3:14 de Apocalipsis. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Lo que vimos ahora. El pueblo critica. El pueblo juzga. El pueblo decide. Porque se cree más de lo que es. Y nos puede estar pasando a nosotros. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Está muy satisfecho de sí mismo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Ahí está. Yo soy rico. Oigan esto. Y me he enriquecido. Esto es conocimiento. Y el conocimiento envanece. Es una riqueza que Dios nos ha dado. Pero cuando no está secundada por una actitud humilde, hermanos, se convierte en soberbia. Y es un arma de doble filo. Y luego dice, he aquí el amén, dice, porque tú dices, yo soy rico, versículo 17, y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Luego es un engaño. Dios está viendo la verdad de la condición de algunos de nosotros y nosotros creemos que eso no nos concierne. Yo soy rico, yo ya me las sé todas, no necesito ministro, no necesito iglesia y mucho menos el gobierno de Dios en mi vida. Yo no necesito a nadie que me diga nada, yo ya sé lo que tengo que hacer. Hermanos, eso está dentro de la iglesia de Dios. Examinémonos. ¿Es esta nuestra condición? ¿Y estar siempre criticando a los que están a cargo? ¿Los que tienen alguna autoridad? ¿Murmurando? ¿Acaso no fue, como vamos a ver aquí, lo que hizo el diablo? Esto es asunto serio, hermanos. Una vez más, dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. La gente cree que ya se las sabe todas, pero no nos vemos como somos. Estamos engañados, nos creemos más de lo que somos, por el conocimiento. Una vez más, 1 Corintios 8, el conocimiento envanece, o sea, infla, nos hace creer más de lo que somos. Yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad.
Yo ya me basto a sí mismo y cada uno se convierte en líder de un grupito y después el grupito pelea porque el orgullo genera contienda y el otro se vuelve líder de otro grupito y se va dividiendo y dividiendo. ¿Que de dónde viene eso? Viene de la soberbia. El orgullo causa división. ¿Qué hizo Satanás? De tanto murmurar contra Dios, convenció a una tercera parte de los ángeles y causó división en el reino de Dios. Antes de la creación del hombre. Causó división, causó rebelión de tanto murmurar. Y es lo que hoy predomina en muchos sectores de la iglesia de Dios, hermanos. Y yo no me siento exento 100% de esto. Yo estoy hablando para mí también. Pero es el espíritu que prevalece ahora. Para que vean que sí nos tenemos que examinar muy a fondo. Dice, pero tú eres, o sea, viene el engaño. Ya les dije, ¿qué es orgullo? El orgullo es un engaño. El que, o los que tengan o tengamos esta actitud de la Odisea, porque tú dices, versículo 17, yo soy rico. ¿Y qué vimos con la bestia, hermanos? Para que vea cuán cerca del camino de Satanás puede andar uno si no se examina. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y eso lo vemos mucho, hermano. Por eso hay tanta división, tantos grupos en la iglesia, por todos lados. Cada uno hace lo que bien le parece, hermanos, como en los días de los jueces. Y que no le nombren el gobierno de Dios. No, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo ya me las sé todas. Yo sé más que los ministros. Yo sé más que la iglesia. Hermanos, es un engaño. Dios estableció un orden. Todos tenemos que temer, porque yo también estoy sujeto a autoridad. Todos, hermanos. Y si hay algo que tenemos que entender, y es una rima que no se nos debe olvidar, que todos vamos a estar sujetos a autoridad por la eternidad. Rima. Sujetos a autoridad por la eternidad. El que ahora no es fiel en lo poco, tampoco lo va a ser en lo mucho. Si ahora no reconoce una obra donde está llevando a cabo unificada, aunque sean pocos o seamos pocos, la obra de Dios, y rechaza el gobierno de Dios, que Dios estableció ahí, con un líder, con un consejo de ancianos, que no toma decisiones unilaterales, jamás, yo lo sé. Hermanos, tengamos cuidado. Yo estoy hablando para mí mismo, como ya les dije. Yo no me siento que ya lo he alcanzado todo. Me falta. Pero ese es el problema, que es un engaño. Y Dios le dice, tú eres pobre, ciego, desnudo. Esa es la verdad. Luego el orgullo es un engaño. Es creerse uno lo que no es. Y hoy predomina en esta era de la iglesia un engaño. Dios mismo lo dice. Volvamos a Ezequiel 28. Versículo 4. Ezequiel 28, que es versículo 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. La sabiduría, el conocimiento, envanece. Y las riquezas también. Ahí vemos ya dos elementos de lo que causa, los principales que causan vanidad. Y como ya vimos, puede ser una cosa física o puede ser una cosa espiritual, cuando uno se cree lo que no es espiritualmente. Y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Versículo 5, Ezequiel 28, 5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. O sea que, como les dije, esto no es una sabiduría, la sabiduría de Dios, que es conocer la palabra de Dios y aplicarla en nuestra propia vida. Uno debe buscar sabiduría no para estar criticando a los demás, sino para aplicarlo primero acá. Aunque es necesaria para saber discernir situaciones que surgen en la vida de cada uno. Por ejemplo, un padre de familia necesita sabiduría para saber juzgar las situaciones que surgen en su propio hogar. Y uno como ministro está muy mal parado si no recibe sabiduría de Dios para discernir los múltiples problemas que surgen en el pueblo de Dios, y muchos de ellos por orgullo, como le tocó al apóstol Pablo. Lo acabamos de ver.
a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Ahí lo ven. O sea que primero por la sabiduría se enaltece la gente y también por las riquezas. Puede ser riqueza de conocimiento. Lo hemos ahí combinado. Por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por cuanto estar basado en una mentira, en una cosa que no es real, por cuanto te crees más de lo que eres, por cuanto eres orgulloso. Y eso podemos ser nosotros ahora mismo. Y Dios resiste a los soberbios. Está en Proverbios 3, está en la epístola de Santiago, y el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:5 lo dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. ¿Por qué es tan importante entender este tema? ¿Y por qué es tan importante tener humildad dentro de nosotros, que únicamente Dios nos la puede dar? Nosotros no la podemos forjar, tenemos que pedirla. Y Dios, por medio de pruebas, y por medio de la guía de su palabra, y por medio de la presencia de su Espíritu, nos da esa humildad. No, si nos obligamos así, yo me voy a volver humilde, como hacía Benjamin Franklin, terminamos orgullosos de nuestra humildad. Pero si se la pedimos a Dios, Dios nos la transmite. Pero muchas veces, después de muchas pruebas, hermanos, cuando aprendemos, cuando hemos mordido el polvo y nos hemos dado cuenta que somos polvo de la tierra y reconocemos plenamente cuál es nuestra realidad, entonces estaremos listos para la humildad. Y Dios es el único que la puede dar. Por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor, 28:6, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Una vez más, puesto que estás engañado y estás creyendo en tu engaño. Por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti a extranjeros, y vamos a ver cómo nosotros descenderemos sobre las nubes del cielo, y la bestia y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego. Pasemos un poco más adelante, en el versículo 9 dice: hablarás delante del que te mate. Y prácticamente que lo va a matar es Jesucristo mismo por la espada que sale de su boca. Aunque son lanzados primero al lago de fuego, pero Él es el que ejecuta la sentencia diciendo: yo soy Dios. Y él dice: a ver, ¿dónde va a estar? Como tu engaño va a quedar perfectamente evidente y ridiculizado cuando este es un ser humano. Estamos hablando todavía de Lucifer. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. O sea, el orgullo es un engaño, es creerse uno lo que no es inflarse uno y empezar a actuar en consecuencia. Y vamos a ver qué es lo que eso genera. Aquí lo vamos a ver en un momento. Cuando uno se cree lo que no es, empieza a actuar de acuerdo con lo que uno cree, que es un error, y empieza a crear problemas donde quiera que se pare, hermanos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Cuando uno se cree más de lo que es, lo único que va a hacer es generar contienda, generar problemas, generar rivalidades. Eso es lo que genera. Por eso Dios resiste a los soberbios. Por eso la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El que ahora no es, aprende la humildad, esa pobreza de espíritu, hermanos. Dios, no podemos llegar a ser uno con Dios. Dios nos llamó para primero, Él viene a habitar dentro de nosotros, hermanos. Y si nosotros nos comportamos de esa manera, estamos en peligro de perder el espíritu, porque Dios abomina esas actitudes. Le son insoportables porque Él ya sabe lo que eso genera. Ya le tocó vivirlo con la rebelión de Satanás. Y eso va a generar división. El que genere división, y el que genera división es porque es orgulloso. Porque quiere desempeñar funciones que Dios no le ha dado. Eso es otra cosa, hermanos. Los ángeles fueron hechos para ser siervos de los que habrían de ser herederos de la salvación. Y Lucifer y sus ángeles no quieren cumplir ese papel. En cierta forma siguen obedeciendo a pesar de su rebelión, porque cuando los vencemos por el poder del Espíritu de Dios, nos fortalecemos para que eso no vuelva a ocurrir en el reino de Dios. Están cumpliendo un papel. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Veamos aquí un poco más adelante, en el versículo 12 vamos a hablar ahora sí del origen mismo del orgullo que a todos nos afecta y que tenemos que hacer morir en nosotros, aprendiendo a humillarnos
delante de Dios y delante de sus hijos. Que Dios nos dé esa fuerza, hermanos. 28:12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Este es el mismo Satanás, el que le metió el engaño a la bestia, al príncipe de Tiro. Espero que esto lo tengan bien claro en sus mentes. Gracias a la iglesia de Dios entendemos esto con prístina claridad. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Eterno, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios no está en contra de eso, Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la hermosura. El problema es cuando se nos olvida de dónde vino y creemos que nosotros generamos nuestra inteligencia y generamos, si somos bien parecidos o lo que sea, hermanos, que nosotros somos la fuente de eso mismo. Ese es un engaño. Y no reconocemos de dónde viene. Por eso Dios al pueblo de Israel le recuerda: cuando se multipliquen tus ganados y tu oro y tu plata se multiplique y tengas grandes casas donde vivir, no te olvides quién te lo dio, porque se produce un engaño. Sigamos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Estoy leyendo Ezequiel 28:13. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dios da y da. Dios le dio sabiduría, Dios le dio elegancia, le dio un traje luminoso para resaltar su dignidad, pero no para que uno se olvidara de dónde vino, hermanos. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, aquí ya está hablando de un querubín, de un ser angélico. Tú, querubín, grande protector, grande, Dios lo hizo grande, protector, seguramente extendía sus alas sobre el trono de Dios. Por eso en el arca, cuando Dios le mostró el modelo del arca a Moisés, únicamente aparecen dos extendiendo sus alas. Y aquí dice querubín grande protector, y esos dos en el libro del Éxodo se llaman querubines. A lo mejor el tercero era Lucifer o Gilel, como se dice en hebreo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad? ¿Por qué el orgullo es un pecado, hermanos? Hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad? Manténgame eso ahí porque vamos a, es como la Biblia se enriquece aquí y allá. Vamos por un momento a Isaías capítulo 14. ¿Cuál fue la maldad que se halló en él? Veamos Isaías 14, 12 y no me pierdan Ezequiel 28. Vamos para allá otra vez. ¿Cuál fue la maldad que se halló en Lucifer, hermanos? Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Qué es lo que dice? El que se ensalza será humillado. Eso es una ley, hermano. Uno debe temblar. Cuando uno empieza a creerse y a darse aires de lo que no es, está sembrando la premisa indefectible de que va a ser humillado, tarde o temprano. Yo lo vi venir con más de uno y me miro a mí mismo para que a mí no me vaya a pasar, pero con un líder por ahí de un país de cuyo nombre no quiero acordarme, lo que salía de su boca, hermano, uno ya lo veía venir. Este tipo de exaltación, esa manera de hablar, está cavando su propia tumba. Y hay alguien por ahí también que se dice un líder en la iglesia de Dios que le está pasando lo mismo en estos momentos, hermanos. Y uno ya lo puede predecir. Muy fácil, pero tiene uno que estarse mirando a sí mismo también. Jamás perder la vista sobre nosotros mismos y convertirnos en jueces de los demás
sin saber que nosotros podemos ser culpables de lo mismo.